Buenos días, tardes o noches, profe. Le habla el mejor jungla de las. Somos estudiantes de la carrera de Tecnicatura en Producción de Bioimágenes de la Universidad UCASAL. Somos el grupo Q y los integrantes son Mateo Joaquín Bruno, Yamil Jorge Condori, María Antonella García, Ulises Alex Martínez y Jazmín Antonella Solano. Nuestro tema es la oclusión intestinal. Le doy una descripción general. La obstrucción intestinal o oclusión intestinal es un bloqueo que no permite que pase comida ni líquido a través del intestino delgado o intestino grueso, el colon. Las causas de la obstrucción intestinal pueden incluir franjas fibrosas de tejido, adherencias, en el abdomen que se forman después de cirugías, hernias, cáncer de colon, determinados medicamentos o constricción del intestino inflamado causada por ciertas afecciones, como la enfermedad de Crohn o la diverticulitis. A continuación, explicaré la obstrucción intestinal por bridas. En su definición, explica que es una patología en la que existe una causa que condiciona un problema de obstrucción mecánico, es decir, un obstáculo que impide la progresión fisiológica del contenido intestinal. Esta oclusión puede suceder en el intestino delgado o en el grueso. La causa más frecuente de oclusión de intestino delgado es en pacientes operados, con cirugía abdominal previa, mientras que en pacientes no operados la causa más habitual de la obstrucción es la hernia inguinal complicada. Para explicarlo de forma más sencilla, es como una tubería que si no se soluciona el atascado, el contenido se iría acumulando por encima de la obstrucción hasta que la tubería explota. ¿Qué son las bridas? Son cicatrices, pegaduras, adherencias, cordones fibrosos, inflamatorios, etc., que se originan en la cavidad abdominal espontáneamente, tras algún proceso infeccioso o lo que es lo más habitual, por la reacción inflamatoria que ocasiona la manipulación intestinal que implica la cirugía abdominal. La obstrucción intestinal por brida sucede porque el tracto fibroso ocasiona un anillo intriseco que comprime el intestino delgado, rodeándolo circunferencialmente y estrangulándolo. Aquí podemos ver una imagen de una cirugía de abdomen y acá vemos que señalan el anillo intriseco que está estrangulando el intestino delgado. Comenzando con los síntomas, los pacientes con dolor abdominal, tipo cólico o tipo retorcijón, náuseas, vómitos y ausencias de emisión de gases y heces, suelen hacerse los estudios para llegar al diagnóstico. En el diagnóstico se fundamenta los datos clínicos y se confirma con pruebas de imagen, fundamentalmente radiografías simples de abdomen y tomografías computarizadas. El tratamiento siempre implicará indicaciones médicas: dieta oral, absoluta, sueroterapia, sonda nasogástrica y analgésica. En algunos casos muy seleccionados se puede además utilizar algunos fármacos que reducen la inflamación de la pared intestinal y estimulan el peritalismo o movimiento intestinal para superar el obstáculo. Acá podemos ver una radiografía simple de abdomen. Y bueno, por último está esta imagen, que es una imagen real de una fisura anal, que es muy común en este tipo de casos y bueno, que causa mucho dolor al paciente. Bueno, a mí me tocó hablar de las hernias abdominales externas. Una hernia de la pared abdominal es una abertura o área de debilidad en la pared abdominal a través de la cual puede sobresalir el contenido abdominal. Las hernias abdominales son muy frecuentes y suelen denominarse por el área en la que aparecen. La pared abdominal es gruesa y resistente en su mayor parte. Por eso, las hernias suelen producirse en una zona de debilidad. Levantar demasiado peso o realizar esfuerzo de modo excesivo puede provocar que la hernia sea más evidente, pero no causa su formación.
Bueno, las hernias inguinales aparecen en el pliegue inguinal o en el escroto, son más frecuentes en los varones. Las hernias inguinales se producen también en niños. Son de dos tipos, directas e indirectas, según el lugar exacto donde se producen. Ahora, las hernias incisionales aparecen a través de una incisión quirúrgica en la pared abdominal. Este tipo de hernia puede aparecer muchos años después de la cirugía. Las hernias umbilicales se producen alrededor del ombligo. Muchos bebés tienen una pequeña hernia umbilical porque la abertura por la que se pasan los vasos sanguíneos del cordón umbilical no se han cerrado por completo. En los niños más pequeños, a veces los médicos controlan las hernias umbilicales para ver si se cierran por sí solas. Bueno, pueden aparecer una hernia femoral justo por debajo del pliegue de la ingle, en la mitad del muslo, donde la arteria y la vena femoral entran en la pierna. Las hernias epigástricas se forman a través de pequeños defectos naturales ubicados en la línea media de la mitad superior de la pared abdominal, por encima del ombligo. Las hernias de Spiegel se producen a través de defectos en los músculos de la pared abdominal, por lo general por debajo del ombligo. Bueno, este es el diagnóstico y tratamiento para una hernia inguinal. Primero voy a hablar del diagnóstico. Para dar un diagnóstico de la hernia inguinal, el médico hará una exploración y a veces realizará una ecografía. El médico basa el diagnóstico de la hernia inguinal en una exploración física. Mientras la persona está de pie, el médico examina la ingle y le pide a la persona que tosa. El hecho de toser aumenta la presión en la cavidad abdominal. Si la persona tiene una hernia inguinal, la tos hará que la hernia protuya hacia afuera, por lo que es más fácil que el médico lo detecte. Además, en los hombres, el médico coloca un dedo en un pliegue en la parte superior del escroto y empuja hacia arriba, hacia la cavidad abdominal para detectar una hernia. Y ahora, el tratamiento para la hernia inguinal será una reparación quirúrgica. Las hernias inguinales en mujeres y aquellas que causan síntomas en los hombres se deben reparar quirúrgicamente. En los hombres que tienen una hernia inguinal que no causa síntomas, no es necesaria la cirugía a menos que estos aparezcan. La cirugía se puede realizar en un momento conveniente para la persona afectada. En el caso de hernias estranguladas y encarceladas, se lleva a cabo una intervención quirúrgica de urgencia en la que se saca el intestino del conducto inguinal. Acá donde están las flechas tenemos ejemplos de hernias inguinales. Voy a continuar hablando de lo que son las hernias abdominales internas. El 20% de los pacientes que consultan en urgencias por dolor abdominal sufren de una oclusión intestinal. Cuando esta oclusión está a nivel del intestino delgado, en el 20% de los casos la causa es una hernia. Y en la mayoría de las ocasiones se trata de hernias externas, ya sea inguinales, crurales o incisionales. Pero en tan solo un 1% la obstrucción puede estar provocada por una hernia interna. Vamos a definir entonces las hernias internas como aquellas en las que el contenido herniario no sale de la cavidad abdominal. Dentro de esa minoría de hernias internas, en tan solo un 5% de los casos la hernia ocurre a través de un defecto en el ligamento ancho del útero. Voy a presentar entonces este caso clínico de una hernia interna a través del ligamento ancho del útero. Esta es una paciente femenina de 47 años que consulta en urgencias por un cuadro de 8 horas de evolución con dolor abdominal continuo y difuso, junto con vómitos, primero alimentarios y posteriormente biliosos. La paciente tiene únicamente como antecedentes personal la realización de 2 cesáreas. En la exploración abdominal se revela la presencia de ruidos disminuidos y dolor a la palpación de manera difusa sin claros signos de irritación peritoneal, y no existen hernias inguinales o crurales.
Se realiza entonces una radiografía simple que es compatible con suboclusión de intestino delgado y colelitiasis. En esta radiografía vamos a observar con flechas azul una moderada dilatación de las asas de intestino delgado. Con la flecha roja podemos observar la colelitiasis y con las flechas blancas encontramos indicado el material fecal en colon derecho y recto. El médico sugiere entonces una tomografía computada de urgencias, la cual revela la presencia de asas de intestino delgado dilatadas y sugiere la posibilidad de una torsión intestinal. Esta tomografía que observamos en pantalla sugiere la presencia de torsión intestinal. Vamos a ver que se indica con una flecha roja la presencia de una asa de ilion afilada en el punto de inicio de estrangulamiento herniario. Vamos a ver entonces la falta de continuidad del intestino. Los hallazgos en las exploraciones complementarias, junto con el empeoramiento clínico de esta paciente durante el periodo de observación y de estudio, aumentando los vómitos y el dolor abdominal, hacen que se le proponga una laparoscopia exploradora. Observamos entonces una imagen intraoperatoria del monitor de la cámara laparoscópica donde se aprecia la trompa de falopio derecha estrangulando una asa del ilion y provocando necrosis isquémica. Bajo anestesia general se realiza la laparoscopia exploradora identificando en la pelvis de la paciente un asa de intestino delgado estrangulada y necrosada. Esta asa ocupa la derecha de la imagen, que la podemos observar en color morado o negro, y en la parte izquierda de esa imagen corresponde con el ilion preherniario de color rosa normal. Entre ambas zonas de ilion está la trompa de falopio derecha, la cual está adherida a la pared abdominal anterior, y bajo ella se extiende el ligamento ancho, que en este caso no es visible en la imagen, y es el que tendría el orificio a través del cual se produce la herniación. En este dibujo realizado para comprender mejor la anatomía del caso, observamos el orificio herniario en el ligamento ancho derecho y la adherencia de la trompa de falopio derecha a la pared abdominal anterior, constituyendo esta zona el punto de estrangulación. Como tratamiento final, el tratamiento seguirá los mismos principios con independencia del tipo de hernia e irá dirigido en primer lugar a la reducción de la hernia y resección del intestino herniado si procede, y en el segundo lugar al cierre del orificio herniario para evitar la recidiva. En este caso en particular fue necesaria la resección intestinal porque el intestino sufría de necrosis isquémica y el doctor a cargo consideró que el tratamiento ideal era el cierre del mismo, con sutura continua de seda, ya que provoca una fibrosis mayor que otros materiales de sutura, y al ser sutura continua dejamos menos espacios para la recidiva. El ilio biliar es una causa poco frecuente de oclusión intestinal mecánica ocasionada por el paso de un cálculo biliar hacia la luz intestinal. La causa más frecuente es la impactación del cálculo en el ilion distal y generalmente es un cálculo con un diámetro promedio de 2 a 2,5 centímetros. Pueden llegar a impactar uno o más cálculos biliares en el tubo digestivo. El ilio biliar sucede cuando un cálculo biliar pasa al tracto gastrointestinal a través de una fisura enterobiliar que se forma por episodios recurrentes de colitis aguda. Es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal y para llegar a diagnosticarlo podemos realizar una radiografía de abdomen, pero la tomografía de abdomen es el estándar de oro. Algunos de los síntomas que se llegan a presentar son náuseas, vómito, constipación, obstipación, distensión y dolor abdominal
tipo cólico, los cuales pueden llegar a tener una duración de hasta 2 días. Cuando se realiza un diagnóstico, es difícil y se realiza con mayor frecuencia entre el tercer y octavo día, una vez iniciado el cuadro clínico y hasta en un 50% de forma transoperatoria. Debemos realizar una exploración física cuidadosa y una historia clínica detallada aportará información útil para la sospecha diagnosticar. Los tratamientos que se suelen usar es la reposición de líquidos por vía intravenosa con soluciones cristaloides. La colocación de una sonda nasogástrica ayuda a la descompresión del intestino delgado, así como a disminuir el riesgo de aspiración. Y un tratamiento quirúrgico es remover el cálculo impactado y restaurar el tránsito intestinal. Debemos asegurar que no haya más cálculo en el tránsito intestinal, realizando una exploración completa del intestino delgado. En la primera imagen estamos observando un cálculo en la flecha señalada. Suelen tener un tamaño de 2 centímetros de diámetro y 50% de calcio para ser visualizada en la primera imagen señalando en la flecha roja. En la segunda imagen también observamos un cálculo en el círculo blanco. Aparte de observar un cálculo, también estamos observando la aerobilia, que es aire en las vías biliares, y la obstrucción intestinal, en donde observaremos asas intestinales dilatadas. Bueno, ahora hablaremos sobre la obstrucción de la luz intestinal por cuerpos extraños. Para darle una definición a este tema, decimos que la obstrucción intestinal consiste en la detención del tránsito intestinal de forma completa y persistente en algún punto del intestino delgado o grueso. Cuando no sea completa o persistente hablaremos de una suboclusión intestinal. La obstrucción intestinal puede ser aguda o crónica, también mecánica o adinámica y simple o estrangulada. Asimismo, puede producirse en el intestino delgado o grueso, previamente dicho. Ciertas características son comunes en todos los tipos. Por la elección de tratamiento depende del diagnóstico específico. Existen dos cuadros clínicos distintos que es importante diferenciar y que responden a entidades diferentes. Hablaremos de la obstrucción mecánica cuando existe un obstáculo al paso del contenido intestinal, pudiendo acompañarse de compromiso vascular. Luego tendríamos el ilio paralítico, cuando no hay una verdadera interrupción del tránsito intestinal, sino de una detención o enlentecimiento. Pasamos ahora a describir sus clasificaciones. Tenemos, según su presentación, aguda, crónica o intermitente. Luego tendríamos, según su localización, intestino delgado o intestino grueso. Luego, según su intensidad, que también puede ser llamada oclusión intestinal o completa, de la cual es persistente. Luego tendríamos la suboclusión intestinal, que es incompleta, pero no es persistente. Por último, tendríamos según su patogenio, que tendremos la obstrucción mecánica u orgánico por un obstáculo y la pseudo-obstrucción intestinal o ilio funcional, el enlentecimiento. En esta clasificación, según su patogenia, es cual nos enfocaremos para describir nuestro tema. Acá tenemos un cuadro de la cual nos describe la clasificación según su patogenia. Tenemos según el patrón de gas intestinal anormal, tenemos el ilio funcional o la obstrucción mecánica.
En la obstrucción mecánica, la dilatación proximal a la obstrucción significa distal predominio del líquido. Tendríamos, según su localización, una obstrucción de intestino delgado o una obstrucción de colon. Luego pasaríamos a describir sus causas, que pueden ser extrínsecas, intrínsecas o intraluminales. La principal causa sería las adherencias, que en el 75% seguido de las hernias externas, la enfermedad de Crohn y los tumores de intestino delgado. La mayoría de las causas subyacentes de la obstrucción de intestino delgado no se pueden diagnosticar con un RX abdominal, aunque hay casos en los que se puede ser suficiente para el diagnóstico etiológico: cuerpos extraños, ilio biliar, impactación fecal, bulbo, colon. Algunas de sus generalidades de esta patología es que se da frecuente en el 20% de los ingresos para tratamiento quirúrgico. También la obstrucción mecánica de intestino delgado es más frecuente, hasta un 60-80%, que le da de colon. Requiere de pruebas también de imagen para confirmar y descartar obstrucción. Cuando se sospecha de una obstrucción mecánica de intestino delgado, por RX, siempre hay que realizar también acompañado una tomografía de abdomen para dar información sobre la localización, el grado, la causa y las posibles complicaciones que determinan si el tratamiento es quirúrgico o conservador. Luego pasaremos a describir los síntomas. Los síntomas y signos son muy variables y dependen sobre todo de la localización y de la causa de la obstrucción, así como del tiempo transcurrido desde el comienzo. Pasaríamos a describir el primer síntoma, de lo cual sería el dolor abdominal, que es el síntoma más frecuente y generalmente el primero en aparecer, sobre todo en los mecánicos. Es de tipo cólico, insidioso o brusco e intenso si existe compromiso vascular, perforación o peritonitis. Aunque existe una amplia variación individual de la obstrucción mecánica de intestino delgado, el dolor suele localizarse en el mesogastrio y tiende a ser más intenso cuando más alta sea la obstrucción. El dolor puede disminuir a medida que progresa la distensión. En la obstrucción mecánica del colon, el dolor suele localizarse en el piso abdominal inferior. Pasaremos a describir vómitos, que están presentes desde el comienzo de la obstrucción si es alta, de aspecto biliogástrico o alimenticio. En la obstrucción del intestino grueso, los vómitos aparecen mucho más tarde o faltan y son en general fecaloideos. Luego tendremos la ausencia del ventoseo y deposición, es signo típico de que la obstrucción es completa, aunque en los mecánicos puede haber emisiones aisladas diarreicas. La existencia de diarreas frecuentes, sin embargo, es signo de obstrucción incompleta o pseudoobstrucción, y si éstas se acompañan de sangre puede ser signo de estrangulación o de isquemia de las asas. Distensión abdominal, localizada selectivamente en los mecánicos y difusa en el adinámico. Pasaríamos a describir el diagnóstico por imagen, de la cual, al realizar este diagnóstico, el objetivo principal es responder las siguientes preguntas. Primero, ¿hay una obstrucción intestinal? Segundo, ¿dónde se localiza la obstrucción? Tercero, ¿cuál es la causa de la obstrucción? Cuarto, ¿cómo debería ser tratado el paciente? Para las técnicas de imagen, ante la sospecha de obstrucción intestinal habrá que solicitar una RX simple de abdomen, al menos en dos proyecciones, de cúbito supino y bipedestación o de cúbito lateral con rayo horizontal. Es la prueba más rentable y útil. Acá tenemos el cúbito supino de abdomen, bipedestación posterior y antero-posterior de abdomen, de cúbito lateral izquierdo
con raya horizontal de abdomen. Nos fijaremos en la luminograma intestinal y su distribución a lo largo del tubo digestivo. Lo primero que llama la atención es la dilatación intestinal y la presencia de niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen en bipedestación. Deben incluirse las cúpulas diafragmáticas para valorar la presencia de neumoperitoneo. La imagen característica de la obstrucción del intestino delgado consiste en la dilatación de las asas en posición central, con edema en la pared, y características imagen de las pilas de monedas. Al hacerse patentes los pliegues mucosos del intestino delgado, en sí las válvulas conniventes. En las obstrucciones colorectales, los hallazgos radiológicos dependerán de que si existe o no una válvula ileocecal competente. Si esta funciona, el gas acumula fundamentalmente en el colon, por encima de 10 centímetros. A mayor en ciego aumenta el riesgo de perforación. Aparecerán las asas dilatadas más lentamente y mostrando los pliegues de las austras. La presencia o ausencia del gas distal puede indicar una obstrucción completa o tratarse de una suboclusión o de hilo paralítico. La imagen de un grano de café es una muy subjetiva del bóbulo intestinal. Si encontramos aerobilia, podemos sospechar de que el origen de la obstrucción es por cálculo que ha pasado a través de una fístula colocistoentérica y que suele localizarse en el hilio terminal. Acá tenemos un RX de abdomen simple de un transportador de droga o camello. Luego, para añadir algunas radiografías más, tenemos hallazgos relevantes. Son algunos cuerpos extraños ingeridos, pueden ser en estas radiografías visualizados mediante técnica de imagen. En la radiografía simple nos permiten identificar la mayoría de los cuerpos extraños radioopacos, aunque en ocasiones se proyectan sobre los huesos y son difíciles de visualizar. Acá tenemos hallazgos relevantes en el cual el paso de cuerpos extraños a través del tracto gastrointestinal sin presentar complicaciones dependen de la forma y el tamaño del mismo. Acá tenemos una imagen de un cuerpo extraño impactado en un paciente con anillo esofágico de Schachty, bolo alimenticio no impactado en esófago, que se extrajo mediante endoscopía. Luego tendríamos una radiografía de un niño que acudió a urgencias por ingerir una moneda. En la primera radiografía se realiza en bipedestación. Parecía que la moneda estaba localizada en el colon. Sin embargo, en la radiografía en decúbito supino se confirmó que la localización es en el estómago. Fue necesario extraer la moneda mediante endoscopía. Y tendríamos, por último, un hallazgo relevante. El esofagograma muestra en un divertículo de tracción de gran tamaño que contiene un besoar. En un paciente con náuseas y vómitos tras la ingesta fue necesario retirarlo mediante endoscopía. Para agregar, los besoar son acúmulos de materia no digerida en el tracto gastrointestinal, habitualmente localizado en el estómago. Estos besoar se pueden detectar en radiografía simple cuando está rodeado por aire. Ahora pasamos a describir los tratamientos. Bueno, para iniciarse ya durante la fase diagnóstica, si existe una alteración del estado general, también del estado un estado de hidratación y cardiopulmonar. Tendríamos entre estos tratamientos se tratarán de hilio mecánico.
tendríamos el hilo mecánico simple. Se trata del inicio de forma conservadora con descomposición nasogástrica si aparecen vómitos, reposo digestivo, rehidratación, analgesia y antibioterapia empírica o terapéutica. En caso de impactación fecal, se procederá a su eliminación de forma manual o bien por enemas de aceite mineral templado. En el caso del hilo mecánico complicado, si el diagnóstico es seguro de la obstrucción completa o en la incompleta que no se resuelve en 48 horas de tratamiento conservador. También si hay una estrangulación por hernia se indica tratamiento quirúrgico urgente. También tendríamos una cirugía de urgencia inmediata, de la cual debe ser máxima para evitar complicaciones isquémica y peritonítica. Para una obstrucción completa, estrangulación intestinal o sospecha, entre otros. También tendríamos la laparotomía, que permite una exploración abdominal por completa de la liberación de las bridas o hernias, extirpación de causas obstructivas cuando es posible, resección intestinal tumoral o derivación del tránsito bien por direcciones internas o hacia el exterior.